Hoy voy a hablaros de una parte importante dentro de mi colección, figuras de videojuegos. Como todo buen friki me ha gustado desde muy pequeño el tema de los videojuegos. Yo recuerdo, pues hace bastantes años, cuando era eso, un crío bastante pequeñito, tendría a lo mejor 10, 8, 9, 10 años, sí, más o menos. Íbamos a la aldea y uno de mis primos de la aldea pues tenía la típica maquinita de estas que se abría por la mitad del Donkey Kong. Era una maquinita de estas digitales que eran tipo, pues como podría ser el tema de los Casio, no sé si os acordáis, que se levantaba una tapa y tenía dos pantallas. Tenía pues arriba un gorila tirando cepos y abajo pues un muñequito que iba saltando los cepos para intentar rescatar a la princesa que tenía arriba. Tenía que ir subiendo por una especie de lianas, a veces los cepos caían por las lianas. Pues eso fue una de mis primeras tomas de contacto con el mundo de los videojuegos. Años después pues conseguiría esa maquinita, así como muchas otras. Más tarde me enteraría de que era una de las primeras máquinas del Donkey Kong. Pues el muñequito era Mario, era un Mario bastante arcaico, bastante antiguo, y el Donkey Kong pues era el que le hacía la puñeta y le tiraba los cepos desde arriba. De ese tipo de maquinitas pues habían sacado también otra, pues la típica de los barriles, ¿no? Que también le lanzaba los barriles y era básicamente pues la misma mecánica. Tenías que ir saltando los barriles para llegar arriba y rescatar a la princesa. Todo esto viene pues a que la primera consola que tuve después de eso pues me llegaría ya cuando yo estaba ya pues casi cursando octavo de GB. La primera consola que tuve era una retrocompatible con la Nintendo, lo que de aquella venía a ser pues una especie de consola pirata, ¿no? Una consola que le podías meter los cartuchos de Nintendo y que aparte pues traía otro tipo de cartuchos con múltiples juegos, pues que eran básicamente la copia del mismo juego pero con diferentes opciones. Y uno de los primeros juegos que recuerdo haber jugado en la NES fue el de Robocop. El bueno de Alex Murphy luchando contra todas las bandas de la ciudad. Un juego bastante arcaico, bastante clásico, muy pixelado, con tramas en colores pues bastante simples. Y que pues hace unos años NECA pues editó de forma de esta figura, ¿no? Que la abrimos y podemos ver pues lo que venía a ser en la pantalla de inicio pues tenías como te venía descrito el personaje de Robocop, el muñeco de Robocop, tal y como lo veis pues con unos colores muy básicos, ¿no? Básicamente dos tonos, un azul metalizado y un gris un poco para darle las sombras del videojuego, imitando así pues un poco el aspecto que tenía este personaje en el videojuego. Es una figura pues que no he sacado de la caja, más que nada pues para que no se estropee, porque la caja es muy bonita, imita perfectamente el cartucho del videojuego de Nintendo de aquel entonces. Aquí pues solía tener el sello de Nintendo, venía así un sello así punteado en dorado con el que ponía aquí Nintendo. Aquí han hecho un pequeño guiño los de NECA, imitando pues el sello de calidad dorado de Nintendo, pero poniendo NECA en este caso. Por detrás pues podemos ver que vienen aquí como si fuera un fotograma del videojuego. Se le abre la pierna, como igual ocurría en la película, pues para poder poner y quitar la pistola, los colores en los que viene, bueno, un poco pues eso imitando lo que venía a ser los videojuegos de aquella época. La caja me gustó mucho, me pareció muy así, muy vintage, muy retro, y por eso pues ni me he deshecho de ella, lo guardo dentro de su caja porque es una figura que para mí pues me trae muchos recuerdos de este videojuego. Más tarde, pues me parece que había sido para la Master System, o no me acuerdo si para Game... Bueno, la de Sega. Pues había salido el juego de Terminator contra Robocop. Robocop vs Terminator, vaya. Salían otro tipo de personajes un poco más duros, pues tenía que pelear contra Terminator. Y algunos de los bichos que salían, pues eran los perros mecánicos estos que podéis ver por aquí. Es otra edición que también sacaron los de NECA hace unos años, en la cual pues sale un perro Terminator. No lo recuerdo en ninguna peli, creo que salía en algún cómic. De hecho, la portada casi juraría que es de un cómic, no del videojuego, pero bueno. Y por aquí pues podemos ver pues un poco lo mismo de antes, ¿no? Las fotos del Robocop Terminator, que es un Terminator con la armadura de Robocop. El perro por aquí tampoco saqué de la caja porque la verdad que me hizo bastante gracia el formato. Y así la ventanita, la tapa, y para tenerla a la de la otra pues es una figura bastante curiosa y que bueno, tampoco me pintaba mucho fuera de la caja. Aunque sin duda para mí pues ya os digo, la de Robocop tiene un aire muy vintage, muy de los 80, muy de videojuegos de aquella época, y pues es una figura pues que guardo con gran cariño. Otro de mis videojuegos favoritos y fue gracias a uno de los cuales pues yo en una de mis venadas de juventud y de fricadas así varias pues soy coleccionista entre otras cosas de espadas y estas cosas, y me dio por coleccionar látigos porque un videojuego que se llama Castlevania, que es de la saga de... Bueno, aquí podemos ver que se me rompió el látigo, tengo que conseguir repararlo porque es de un material, no llega a ser goma, es un plástico muy finito. Y como os venía diciendo, pues la saga de Castlevania era una familia la familia Belmont
Belmont, que se dedicaban a luchar contra las hordas de las tinieblas, como pueden ser vampiros, hombres lobo y estas cosas, en concreto contra Drácula, pues utilizaban como arma básica pues lo que venía a ser un látigo, ¿no? Pues era una especie de armas, creo que era un látigo bendito, que lo utilizaban pues para luchar contra vampiros, zombies, momias, hombres lobo y todo tipo de criaturas de la noche. Uno de mis juegos favoritos de la Nintendo de aquella época pues fue el Simon's Quest, el Castlevania 2. Combinaba un poco pues lo que era la acción, un poco rollo rol, por así decirlo, un rol muy básico, muy de la época, vaya. Tenías que ir cogiendo objetos, adivinar para qué valían, en dónde podías ponerlos, y una de las peculiaridades que tenía este juego, pues que de aquella época no se podía salvar. Los juegos no era como hoy en día, que tú guardabas el juego y podías seguir jugando pues una semana después, un mes después o cuando quisieras, sino que teníamos que hacernos los juegos pues, básicamente a prisa y corriente. En los pocos ratos que teníamos libres, creo que de aquella época muy pocos juegos tengo terminado, porque eran juegos de a lo mejor que te llevaban, a lo mejor no era una historia muy extensa, pero te llevaban 4 o 5 horas. Y este tenía la peculiaridad de que tenía una especie de password. Tú metías un password, jugabas al juego y cuando quisieras dejarlo, pues te pedías el password. Lo apuntabas en una libretita y luego lo volvías a copiar para seguir en el punto en el que lo habías dejado. Pues fue un juego bastante mítico de la época, con una banda sonora que a mí pues me encantaba, que después heredaría también el juego también de la misma franquicia, el Castlevania 4, para la Super Nintendo, para la Super NES, y en el cual pues siempre se enfrentó a su archienemigo, o sea, el malvado conde Drácula. Simon Belmont, el miembro de la familia Castlevania, que con sus látigos, su agua bendita y sus dagas arrojadizas, también pues con magias y pociones y alguna estrella ninja con forma de cruz, pues luchaba contra toda esta caterva de enemigos pues del conde Drácula. Así fueran pues la Gorgona, la Medusa, o bueno, hombres lobo, algún cancerbero creo que también había, y fue uno de los juegos más épicos que os hayáis podido encontrar. El de Nintendo era muy chulo, pero el Castlevania 4 de la Super Nintendo para mí pues marcó un antes y un después en la historia de las consolas. Poco después de Nintendo pues conseguí la Super Nintendo, y uno de los juegos que más me marcó pues fue este Castlevania, un juego mitiquísimo y con una banda sonora que aún a día de hoy pues siguen utilizando pues en muchos de los videojuegos de Castlevania, en muchos de los videojuegos de la saga, para ambientar las pantallas de este juego. En la época de la Super Nintendo pues la mítica 16 bits. Sí, la Nintendo era de 8 bits y la Super Nintendo 16 bits. Pues en la época de la Super Nintendo, pues muchos ya estábamos por el instituto, y alguna vez que nos despistábamos un poco, pues nos acercábamos a las máquinas recreativas. A los salones de máquinas recreativas, de videojuegos, pues que por aquel entonces uno que lo estaba petando muchísimo, que lo estaba dando, yo creo que muy poca gente hay que no haya jugado ese juego, no estoy hablando del Tetris, es uno de lucha. Y estamos hablando nada más y nada menos que del Street Fighter. El Street Fighter para Super Nintendo, pues primero había salido pues con los 8 personajes básicos, no contaban ni con Balrog, ni con Vega, ni con Bison, ni con Sagat. Eso eran los 4 enemigos finales, sí. Pues no contaba con sus 4 enemigos finales y contaba pues con los 8 básicos, ¿no? Pues Honda, Zangief, Dalshim, toda la tropa. Ken, Ryu, y uno de los personajes que más me gustaba pues era Ken. Era prácticamente igual a Ryu. Yo recuerdo que pues para aquel entonces primero me gustaba Ken, pero luego pues le cogí un poquito más de cariño a Ryu, ¿no? Ya era por la historia, por no sé, por la forma de ser del personaje. Este en concreto pues es me parece que es de NECA este también, ¿no? Pues allá por el 2005 sacaron estas figuras articuladas, que son así pues también tipo 6 pulgadas, un poquito como del mismo tamaño que viene a ser pues más o menos pues las Black Series actuales de Star Wars, y que venían con numerosos accesorios como podían ser los puños, unos puños a lo mejor con diferentes formas. Este en concreto venía pues con una especie de efecto especial que era para hacer el puño del dragón, el Shoryuken, que hacía en el videojuego. Podías colocarlos de tal manera que se pegaban entre ellos. Tengo por ahí a Blanca, pero no he conseguido encontrarlo para el vídeo. Es un muñeco pues que también en su momento me gustó mucho, pero al que sí que conseguí encontrar pues fue a Vega. Vega es uno de mis personajes favoritos del Street Fighter. Era pues cuando se podía coger, era el que casi siempre acaba cogiendo. Una porque es el luchador español. A mí me gustaba mucho pues el aspecto que tenía, el tema de la máscara, no sé, me gustaba el rollito que se traía, vaya. Y otra pues por las garritas. Yo es que soy muy fan de las garritas, soy muy fan del Obeto, y como tal pues Vega pues para mí solo por estas dos cosas pues ya uno de mis personajes favoritos pues fue Vega para luchar con él. En este caso pues tengo dos muñecos de Vega, más que nada pues porque venía con las dos cabezas. Pueden intercambiar según quieras, ponerle una, ponerle otra, pero este lo tenía puesto con la rosa en la mano y sin la máscara, y este lo tenía puesto en otra pose pues un poco más como si fuera una pose de lucha y con la máscara puesta, pues casi siempre peleando pues eso, o con Ken o con Blanca. Un videojuego pues que también en su momento pues tuve para la Super Nintendo y que pues hizo las delicias de mí y de mis hermanos cuando nos peleábamos con él, ya que era una forma un poquito pues de desestresarnos un poco. En vez de andar a leches entre nosotros, pues nos pegábamos de
leches pues con el Street Fighter. Por aquel entonces y también en las máquinas recreativas había salido un juego pues que llamaba muchísimo la atención, ya no por cómo estaba hecho solo, sino porque también pues costaba 50 pesetas. Casi todas las máquinas recreativas de la época pues eran de 25 pesetas. Echábamos allí pues eso, tardes enteras jugando yo que sé al Sunset Riders, al Cadillacs y Dinosaurios, al Capitán Comando, juegos muy míticos de la época, los típicos beat'em up, avanza un scroll horizontal, vete avanzando y eliminando enemigos. Y uno de los juegos que más marcó en aquella época y que mejores gráficos tenía, pues fue un juego en el que podías seleccionar a uno de mis personajes favoritos, al Depredador. Estoy hablando nada más y nada menos que era Alien vs Predator. Era una máquina recreativa de 50 pesetas, lo cual ya era caro para nosotros. Era un juego en el cual solo tenías 2 vidas, me recuerdo porque te las zumbaban enseguida, y podías escoger entre 4 personajes. 2 depredadores, el Hunter y el depredador cazador y el depredador guerrero, Hunter y Warrior, y podías escoger otros 2 personajes que eran los humanos, que eran Dutch, que era básicamente pues el Schwarzenegger de Depredador 1, pero con una especie de brazo cibernético como ametralladora y lanzamisiles, que bueno, que a mí no era de los que más me gustase para jugar, pero bueno. Y podías escoger a esta otra humana, que era de los cómics de Alien vs Predator de la época, y que llevaba una katana y una pistola para defenderse con ellas. Básicamente, pues casi siempre eran ataques cuerpo a cuerpo, y los ataques especiales, como vienen siendo de aquella época, o tenías uno cada cierto tiempo, o te consumían vida. Los ataques cuerpo a cuerpo pues, utilizaban la lanza, las garras o lo que tuvieran a mano, y el ataque especial pues era un disparo del cañón. El cañón caían varias bolas de fuego y reventaban a todos los enemigos de la pantalla. Una peculiaridad de este juego es que si, por ejemplo, te daban un golpe un poco crítico o conseguían darte hasta tal punto de quitarte más vida de lo normal, el arma se te caía y entonces hacías menos daño, tenías que ir a puñetazos e intentar recuperarla pues para seguir dando stop de manera un poco más dura, ¿no? Ya fuera la lanza, ya fuera la pistola, ya fuera pues eso, pues se te caía, quedaba así como Player One, te quedaba como un triangulito en la zona de la pantalla en la que la tenías tirada y tenías que recogerla antes de seguir dando stop porque si no hacías el mismo daño que sin ella. Para mí es un juego que me encantó y que aquí, por ejemplo, en España no llegó, pero Japón y en la zona oriental, pues de Super Nintendo habían sacado el juego de Alien vs Predator. No tenía los mismos gráficos, pero si lo veis por ahí en emuladores, pues también lo podéis probar porque es un juego que tampoco desmerece en absoluto. Y para acabar el vídeo de hoy, que pues como podéis ver lo he hecho en especial de Nintendo, ahí tengo muchas otras figuras, tengo muchas otras figuras de otras franquicias, de otras consolas, pues a las que tengo jugado. De momento, en este primer vídeo, voy a ver si os gusta o si preferís que siga hablando de este tipo de figuras o no. Os estoy hablando solo de las figuras de Nintendo. Y uno de mis personajes favoritos de Nintendo y uno de mis videojuegos favoritos de Nintendo, pues fue Samus Aran, la cazarrecompensas protagonista de la saga de Metroid. Mucha gente pues se piensa como en el Zelda, ¿no? Pues que de hecho del Zelda no tengo ninguna figura. Me gustaría tener alguna, a lo mejor la Majora's Mask o alguna de estas, pero no tengo ni figuras de Link ni de ninguna. Igual que en el Zelda, pues se pensaban que el protagonista se llamaba Zelda cuando era Link. En el Metroid, pues se pensaban que el protagonista se llama Metroid, cuando el Metroid es este bicho que tengo por aquí. Una especie de ente simbionte que se pegaba a sus víctimas y les sorbía la energía. Algo parecido pues a lo que podría ser un alien, solo que pues empezaba siendo una larvita tan simpática como esta y acababa siendo pues un bicharraco después de varias mutaciones, como pudimos ver en Metroid 2 de la Game Boy, un bicharraco pues bastante grande y que nos daba bastantes problemillas a la hora de intentar acabar con él. Y es uno de los juegos que más me gusta porque combinaba muy bien el tema del shooter con el tema de puzzles. ¿A qué me refiero con lo de los puzzles? Pues que tenías mil y una cosas para buscar por todo el mapa. Era un mapeado inmenso. Podías ir consiguiendo diferentes armas, diferentes accesorios para la armadura, así como diferentes mejoras, un salto diferente, salto doble, te podías transformar en una bola, con lo cual cabías por recovecos un poco más escondidos. Y a mí es un juego que me encantó por estas cosas, porque siempre he sido muy completista en los juegos. Me ha gustado ir pues a hacer todo lo que pudiera hacer de ese juego, y este juego tenía muchísimos secretos, muchísimas habitaciones ocultas. El de Nintendo era bueno, el de Super Nintendo es... bueno... No tiene parangón. No hay descripción para lo que gocé yo el videojuego de Super Nintendo del Super Metroid. No os podéis hacer una idea. Y el de GameCube, pues ya me pareció la releche. Ya se metió en el rollo shooter, en primera persona. Y algo que parecía que se iba a hacer complicadísimo, pues un juego de plataformas en primera persona, pues no. Lo lograron de una manera. Para mí sigue estando en lo más top de los videojuegos de Nintendo. En su momento, pues conseguí esta figurita, que lo habían sacado pues los de Nintendo hará, pues no sé, 7, 8 años más o menos. Y hace un par de años mis hermanos
hermanos, que saben que soy muy fan de este videojuego, me regalaron esta de Figma, que ya pues tiene un aspecto y unas articulaciones pues mucho más mejoradas y mucho... esta es más tipo juguete, bien se ve la forma en la que está pintada, es más tipo plástico tirando a gomilla. Esta tiene unas articulaciones, tiene una pintura, tiene, no sé, unos acabados que me encantan, o sea, no tiene ningún desperdicio la figura. La verdad que los de Figma se lo ocurran muchísimo, hacen unas figuras muy bonitas, muy vistosas y súper articuladas. Las puedes poner pues prácticamente en cualquier posición que os podéis imaginar. No tiene límites a la hora de posicionar la figura. No, como podéis ver, pues viene detrás a ti también con un agujerito para meter el pivote típico, pues la típica del soporte o grúa que viene así articulado transparente, para ponerlo a lo mejor saltando o pegando un salto y disparando hacia abajo, no sé. Tiene tantas opciones la figura esta que no os podría decir. Podéis ver que las formas de posicionamiento que tiene o las formas de exposición que tiene pues son muy variadas. Tiene unas formas de exposición tan variadas que la podéis poner prácticamente en la posición que queráis. O sea, estaría encantado, pues la verdad que es una figura en una escala bastante aceptable, pero me encantaría conseguir esta misma figura pues en escala 1.6. Si alguien sabe de cómo se podría conseguir, pues es un proyecto pendiente que también tengo. Igual me pongo en una temporada pues a intentar a lo mejor o en 3D o en algún otro tipo de material hacer esta figura, y es una figura que sin duda os va a quedar también perfectamente estupenda y con la que quiero acabar este vídeo, pues básicamente centrado bastante en la compañía de Nintendo. En próximos vídeos, si este os ha gustado, pues procuraré enseñaros más figuras de videojuegos de mi colección. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, pues podéis dejarme en los comentarios. Así como también podéis ponerme cuál es vuestro videojuego favorito, cuál es vuestra figura, pues de estas que os he enseñado, que os podría gustar para vuestra colección, o cuál es vuestra consola favorita. No olvidéis tampoco que si queréis seguir hablando de videojuegos, películas y este tipo de fricadas, podéis pasaros por el grupo de Telegram Multiverse Origins, del cual os dejo el enlace en la descripción del vídeo, como siempre. No olvidéis tampoco darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.